El salario mínimo es el importe mínimo por el que se puede, por el que se está autorizado a trabajar asalariadamente dentro de un país. Cuando un gobierno eleva este mínimo, este importe mínimo, tres efectos pueden desencadenarse. El primero es que el empresario, al que se le encarece el coste de mantener contratados a algunos de sus trabajadores, trate de compensar esa subida de coste mediante otras vías. Por ejemplo, empujando a sus trabajadores afectados a que trabajen de manera más intensa, a que trabajen durante más horas y no se remuneren ilegalmente, claro, esas horas, o mediante la retirada de algunos complementos no salariales que esos trabajadores venían percibiendo. Es decir, un primer efecto, una primera posible consecuencia, es que para el trabajador nada cambie demasiado. Cobra más por el lado salarial, pero o tiene que trabajar más tiempo o más duramente, o cobra menos por vías no salariales. Ahora bien, imaginemos que el empresario no puede compensar, o al menos no puede compensar plenamente el efecto de una subida del salario mínimo. En tal caso, otra consecuencia, otro posible efecto, es que el empresario decida prescindir de ese trabajador. Es decir, que lo despida porque ya no le sale a cuenta tenerlo contratado. Ese trabajador, imaginemos que contribuye a generar dentro de la empresa unos ingresos adicionales al mes de 800 euros, si suben el salario mínimo a 900, ya no es rentable mantener contratado a ese trabajador. O, aunque no se le despida totalmente, porque a lo mejor no es posible prescindir por entero de ese empleo, de esa ocupación, sí puede reducirle la jornada laboral de manera que solo esté contratado las horas mínimas imprescindibles para desempeñar una función básica dentro de la empresa. Y, desde luego, también cabe la posibilidad de que, aunque ese trabajador siga siendo rentable, imaginemos que genera dentro de la empresa 1.000 euros, unos ingresos adicionales de 1.000 euros y el salario mínimo sube a 950, por tanto todavía el empresario sale ganando manteniendo a ese trabajador. Si es posible sustituir a ese trabajador por otras fórmulas, por otros mecanismos que le resulten ahora más rentable al empresario, pues puede proceder también a despedir a ese trabajador para aplicar otra de estas otras fórmulas. Por ejemplo, mecanizar el puesto de trabajo o, por ejemplo, sustituir al trabajador no cualificado por un trabajador más cualificado que, aunque le cuesta más salarialmente, también le puede reportar una ganancia que ahora es relativamente más importante que antes de que subiera el salario mínimo. Pero imaginemos que el empresario no puede sustituir, no puede reemplazar, no puede prescindir de su trabajador y tampoco puede compensar contra él la subida salarial. En este caso, el tercer posible efecto es que la subida salarial se consolide, es decir, que el empresario suba el sueldo al trabajador y ese trabajador reciba a partir de ese momento un sueldo permanentemente más elevado. Este sería el caso de, por ejemplo, aquellos mercados laborales monopsónicos o cercanos al monopsonio, es decir, donde una empresa controla el mercado de trabajo y decide bajar el sueldo para remunerar a sus trabajadores por debajo de su productividad marginal. En ese caso, si se obliga a esa empresa a pagar un sueldo más elevado, el trabajador puede salir netamente ganando. Por tanto, hay tres grandes posibilidades que se desencadenan o que pueden desencadenarse después de una subida del salario mínimo legal. La primera es que nada cambie para el trabajador. Sí, me suben el salario mínimo, pero me congelan las subidas salariales futuras, me obligan a trabajar más horas, me obligan a trabajar más intensamente, me quitan otros complementos no salariales que venía percibiendo, etc. Es decir, me mantengo indiferente como trabajador. La segunda posibilidad es que el trabajador sale perdiendo. Supuestamente me suben el salario mínimo, pero soy despedido, por tanto no cobro ya nada en esa empresa. Y la tercera posibilidad es que el trabajador salga ganando, sube el salario mínimo y pues permanezco en el puesto de trabajo y por tanto cobro más
a final de mes. Por eso, dado que estos tres efectos van a estar siempre presentes en cualquier mercado laboral, es muy sencillo que cualquiera de nosotros encuentre ejemplos anecdóticos de alguno de estos tres casos. Todos podemos conocer trabajadores que han perdido su puesto de trabajo al poco tiempo de aumentar el salario mínimo, otros trabajadores que han visto aumentada su remuneración, o también trabajadores que se les ha compensado, se les ha cancelado la subida salarial por otros mecanismos. La cuestión es que, como digo, los tres efectos se pueden dar y se tenderán a dar dentro de cualquier economía, y negar que alguno de los tres vaya a estar o pueda estar presente es una actitud bastante irresponsable y bastante poco rigurosa de cara a estudiar cuáles son los efectos del salario mínimo. Evidentemente, por tanto, el salario mínimo puede destruir empleo, puede destruir puestos de trabajo, no es el único efecto, pero puede y va a tener, desde luego, ese efecto. Ahora bien, cuando hablamos de destrucción de empleos como consecuencia de un aumento del salario mínimo, desde luego, a lo que no nos estamos refiriendo es a que haya una brutal destrucción de puestos de trabajo. Normalmente, los trabajadores afectados por una subida del salario mínimo son muy poquitos, especialmente en países como España, donde hay una altísima penetración de la negociación colectiva. Prácticamente en cualquier sector el salario mínimo de ese sector lo marca el convenio colectivo y lo marca a un nivel más alto que el del salario mínimo nacional. Por tanto, el salario mínimo, el nacional, el legal para el conjunto del mercado laboral, aplica a un porcentaje residual de los trabajadores, y es sobre ese porcentaje residual sobre el que puede haber una cierta destrucción de empleo. Por tanto, basarnos en las cifras de empleo total de una economía para avalar o para desmentir los efectos del salario mínimo, desde luego no tiene ningún sentido. Hay que hacer un seguimiento de los trabajadores afectados para ver, y sobre todo comparando su evolución con otros trabajadores similares no afectados por el salario mínimo, para ver cuáles son las repercusiones de esta política. Y esto es justamente lo que acaba de hacer el Banco de España. En el año 2017, en España, a través de un pacto, debido a un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, el salario mínimo subió un 8% en términos nominales, en torno a un 6% una vez descontamos la inflación. ¿Cuáles fueron las repercusiones de esta subida del salario mínimo sobre el empleo? Bueno, pues el Banco de España ha hecho un seguimiento de los trabajadores afectados, los ha comparado con otros trabajadores similares pero no afectados, y las conclusiones son las que cabía esperar. Primero, el porcentaje de trabajadores afectados es muy reducido, es decir, el número de trabajadores beneficiados o perjudicados por la subida del salario mínimo es muy escasa. Estamos hablando del 2,4% del conjunto de trabajadores. Por consiguiente, como digo, los efectos buenos o malos no pueden ser muy generalizados en el conjunto de la economía. Y en concreto, lo que ha localizado el Banco de España es que algo más del 3% de esos trabajadores afectados, es decir, el 3% de ese 2,4%, perdieron su empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo. Unos 12.000 trabajadores fueron despedidos como consecuencia de esta elevación del salario mínimo. La cifra podrá parecer escasa, pero no deberíamos menospreciarla debido a tres causas fundamentales. La primera es que el Banco de España no está midiendo ni la reducción de horas trabajadas, simplemente está midiendo si una persona tenía algún empleo y ha dejado de tenerlo en relación con otras en similar posición, y ni tampoco está midiendo la dificultad para encontrar empleo. Subir el salario mínimo también puede afectar a la probabilidad de que un parado encuentre empleo. No está midiendo ni un factor ni el otro, solo la destrucción real de empleo. Por tanto, la reducción total del empleo probablemente sea mayor que estos 12.000 puestos de trabajo. En segundo lugar, tampoco deberíamos despreciarla porque existe una importante dispersión en el número de trabajadores afectados. Aunque hemos dicho que solo afecta al 3,2%, que solo son despedidos el 3,2% de los trabajadores afectados, y estos ya eran muy poquitos, si los segmentamos por grupos nos podemos encontrar con que hay grupos muy afectados.
Los trabajadores de más de 45 años, por ejemplo, solo el 1% de ellos se vio afectado por el salario mínimo, porque en general los mayores de 45 años que están trabajando cobran más que el salario mínimo. Ahora bien, de esos trabajadores de más de 45 años afectados, supuestamente beneficiados por la subida salarial, el 10%, más del 10%, perdieron su empleo. Por tanto, estamos hablando de un grupo de personas de muy difícil colocación, porque más de 45 años cobrando el salario mínimo no es que sea fácil encontrar empleo, y al 10% de todos ellos se les castiga mandándoles al paro. Y en tercer lugar, tampoco deberíamos alegrarnos mucho o minusvalorar la importancia de estos 12.000 empleos, porque fijémonos que para subir un poquito el salario mínimo a una masa de trabajadores, al 2,4% de trabajadores, 12.000 personas perdieron su empleo. De acuerdo con el Banco de España, las gallinas que salieron por las que entraron. En esencia, el conjunto de salarios, la masa salarial del país como resultado de la subida del salario mínimo no se vio afectada. Es decir, lo que ingresaron de más los trabajadores a los que se les subió el sueldo por la subida del salario mínimo y que no perdieron su empleo, se canceló totalmente con la destrucción salarial, con la pérdida de salario de aquellos trabajadores que sí perdieron su empleo. Fijémonos, por tanto, que estamos ante una política redistributiva de pobres a pobres. Hay unos trabajadores que cobran un poquito más a cambio de que otros trabajadores que también son pobres no cobren nada. Un desastre de política redistributiva. Pues bien, esto es lo que ya sabemos que pasó en el año 2017. Pero ¿qué va a pasar en el año 2019 si replicamos este mismo análisis? Bueno, aquí evidentemente el Banco de España es mucho más prudente porque se trata de extrapolar un resultado histórico, no de levantar acta de lo que ha sucedido, sino de lo que podría suceder, pero aún así las cifras y la potencialidad del daño es suficientemente relevante como para resaltarlo. Como bien sabemos, el salario mínimo en 2019 se ha incrementado un 22%, el Banco de España alerta de las consecuencias potencialmente muy dañinas sobre el empleo de este movimiento. ¿Y por qué son consecuencias dañinas? Bueno, el nuevo salario mínimo, que ya ha entrado en vigor en 2019, va a afectar a más del 6% de todos los trabajadores. Es decir, no al 2,4%, sino al 6%. Pero es que además no va a destruir solo el 3% de los puestos de trabajo, de los empleos afectados, sino que va a destruir más del 12% de los trabajadores afectados, según, insisto, el Banco de España. En consecuencia, la subida salarial de 2019, de acuerdo con este análisis del banco, va a destruir 125.000 empleos a lo largo de este 2019. No estamos hablando, repito, ni de reducción de horas de trabajo, no lo mide el Banco de España, ni tampoco de empleos que se dejan de crear como consecuencia de la subida del salario mínimo, sino de gente que tiene su empleo y que deja de tenerlo como resultado de la subida de este salario mínimo legal. De hecho, y aquí el Banco de España vuelve a hacer el mismo análisis, todo lo que van a aumentar los salarios de aquellos trabajadores afectados por la subida y que mantienen su empleo, se va a perder por el lado de los trabajadores que tenían salario y que ahora lo van a ver desaparecer como consecuencia de este incremento del salario mínimo legal. La masa salarial no va a aumentar, va a ser una política redistributiva desde trabajadores pobres a otros trabajadores pobres y, de hecho, de acuerdo con el Banco de España, la desigualdad en el año 2019 va a aumentar 2 décimas como consecuencia de esta subida del salario mínimo. Es verdad, insisto, que estamos ante un mero ejercicio especulativo en función, trasladando lo que ha sucedido a lo que puede suceder, pero aún así son cifras suficientemente considerables para tenerlas en cuenta y para preocuparnos. La forma a largo plazo de subir los salarios de un país no es elevando el salario mínimo legal, que impide que aquellas personas con una productividad más baja, con una menor capacidad para generar riqueza dentro de una empresa, sean empleadas. Es verdad que hay trabajadores que pueden salir ganando con la subida del salario mínimo, pero ciertamente va a haber otros que salgan perdiendo. Y repito, la solución para que todos salgan ganando no es subir el salario mínimo. La solución pasa por fomentar el ahorro, para fomentar la inversión, para fomentar la acumulación de capital y, a través de la acumulación de capital, la productividad de los trabajadores. Esa mayor productividad en el marco de una economía de libre mercado es lo que permite que los salarios vayan subiendo año a año. Pero antes que eso,
hace falta evidentemente acabar con el desempleo dentro de España para que los empresarios tengan un mínimo incentivo en incrementar la productividad para aumentar su producción dentro de sus empresas. De momento sigue saliendo más barato contratar a un nuevo trabajador antes que aumentar la productividad de uno de los trabajadores ya contratados, y ese drama no se va a desaparecer, no se va a esfumar hasta que el desempleo desaparezca, y para que el desempleo desaparezca de nuevo necesitamos un mercado laboral libre y una economía también liberalizada en todos sus otros aspectos. Por tanto, más ahorro y más libertad es lo que a largo plazo hará subir los salarios. Desde luego, subir los salarios mínimos afecta a muy pocos trabajadores y a una parte nada desdeñable de esos trabajadores supuestamente beneficiados los afecta para condenarlos al desempleo.